La Segunda Guerra Mundial, en minutos, primera parte. La Segunda Guerra Mundial ocupa uno de los segmentos más dolorosos de la historia. Fue el conflicto bélico más destructivo, con la muerte masiva de militares y civiles debido al Holocausto, los constantes bombardeos y el uso de armas nucleares. La guerra dejó entre 50 y 70 millones de víctimas, cuyo recuerdo aún lastima la memoria de muchos. En este video revelaremos lo que significó este conflicto y las causas que lo provocaron. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló entre los años 1939 y 1945. En esta contienda bélica se enfrentaron dos grandes alianzas. Alemania, Italia y Japón conformaron las potencias del eje. A ellos se unió Hungría, Rumania, Bulgaria, Croacia y Eslovaquia. Esta alianza tuvo como principales protagonistas a Adolf Hitler por Alemania, Benito Mussolini por Italia y al almirante Hideki Tojo por Japón. Mientras que Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Soviética y China se unieron como los aliados. A ellos se sumaron otros países como Francia, Polonia, Bélgica, Checoslovaquia, Dinamarca, Países Bajos, Yugoslavia, Noruega, Filipinas, Grecia, Nueva Zelanda, la Mancomunidad Británica de Naciones, Australia, Canadá, Sudáfrica, India y Brasil. En este caso, los protagonistas fueron Winston Churchill por Gran Bretaña, Franklin D. Roosevelt por Estados Unidos, Joseph Stalin por parte de la Unión Soviética y Chiang Kai-shek por China. Fue una guerra en la que participaron casi todos los países de Europa y del resto del mundo. Cada nación hizo uso de su capacidad militar, económica y científica para alcanzar sus objetivos. Las causas que dieron lugar a la Segunda Guerra Mundial fueron varias, comenzando por el Tratado de Versalles, en el que se imponía la rendición incondicional de Alemania. Por supuesto, los alemanes, austríacos y demás aliados durante la Primera Guerra Mundial estaban descontentos con los términos. Esto contribuyó a la aparición de Adolf Hitler, quien se convirtió en un líder con la capacidad de construir un movimiento nacionalista radical, con el objetivo de militarizar sectores sociales, expandir el territorio nacional y establecer un gobierno totalitario. Dio forma al Partido Nacionalista Obrero Alemán, al igual que Benito Mussolini lo hizo con el movimiento fascista italiano. La economía fue otra causa del conflicto bélico. Después de la Gran Guerra, la situación era devastadora. La Gran Depresión de los años 30 hizo de las suyas. Esta crisis financiera internacional impidió que los países europeos más afectados pudieran resurgir. Con ello, su resistencia ante el fascismo, el comunismo y la ruptura del orden democrático fue imposible. Las dictaduras se establecieron en Alemania, Italia, Japón y la Unión Soviética. El fracaso del apaciguamiento también fue una causa para que se desatara la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que Checoslovaquia obtuvo su independencia posterior a la Primera Guerra Mundial, Hitler quiso tomar los Sudetes, ya que era una zona donde vivía un gran número de alemanes. El primer ministro británico, Neville Chamberlain, accedió a ceder este territorio, con la promesa de que no habría más exigencias relacionadas. Sin embargo, Alemania se adueñó del resto de Checoslovaquia más tarde. La Guerra Civil Española fue una causa más. Los alemanes intervinieron en apoyo de Francisco Franco, violando los tratados internacionales de no intervención extranjera. Esta situación incitó a los demás países a la pasividad frente a Alemania, permitiéndole a Hitler continuar con sus planes con mayor arrojo. La tensión entre China y Japón fue igualmente una causa para la guerra. Japón se alzaba como una potencia asiática en crecimiento, mientras que China y la Unión Soviética parecían sus competidores. Por ello, en 1932, Japón inició la Segunda Guerra Chino-Japonesa, aprovechando la debilidad que la guerra civil entre el Partido Nacionalista y el Partido Comunista había dejado en China. Como resultado, comenzó la expansión nipona en Asia y ocurrió el bombardeo de la base norteamericana Pearl Harbor, para impedir que Estados Unidos tuviera oportunidad de frustrar la meta expansionista, aunque esto lo incentivó a participar en el conflicto. Ahora bien, el hecho que se considera clave en el acontecimiento de la Primera Guerra Mundial es la invasión de Polonia por parte de las fuerzas alemanas. Después de añadir Austria y los Sudetes de Checoslovaquia, los alemanes hicieron un pacto con la Unión Soviética para repartirse Polonia. La fuerza militar polaca hizo lo mejor que pudo, pero el ejército alemán era más poderoso. Esto hizo que Francia y el Reino Unido declararan formalmente su ofensiva.
dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, en minutos, segunda parte. El desarrollo de la Segunda Guerra Mundial marcó una línea de acontecimientos de gran complejidad. Fueron 6 años de conflicto y una de las etapas más crudas y difíciles de la historia. La realidad de quienes vivieron esa época podría parecer ahora imposible de imaginar y aún más difícil de creer. En este video, escudriñaremos el pasado para conocer cómo se desarrolló la Segunda Guerra Mundial. Alemania dio el primer paso con la invasión del territorio polaco el 1 de septiembre del año 1939. Tan solo 2 días después, Francia y Gran Bretaña declararon la guerra contra los alemanes. Las fuerzas polacas no lograron defender su territorio. El ejército alemán y soviético se apoderó de él. En 1940, las tropas alemanas invadieron Dinamarca y Noruega. Continuaron con Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia. Los franceses firmaron un armisticio con Alemania para la ocupación de la mitad del norte de su país, mientras que en el sur accedieron al establecimiento de un régimen colaboracionista. También actuó la Unión Soviética para ocupar los estados bálticos, mientras que Italia se unió a la causa alemana. En 1940 también se llevó a cabo la Batalla de Gran Bretaña, una guerra aérea sobre Inglaterra en la que los resultaron perdedores, aunque en la misma fecha ingresaron a París. Además, la ofensiva alcanzó a Grecia y el norte africano. En 1941, Alemania y sus aliados invadieron la Unión Soviética, violando el pacto alemán-soviético. También se adueñaron de los estados de Báltico. Cabe destacar, los alemanes desarrollaron una campaña de bombarderos aéreos durante la noche sobre la ciudad de Londres. Las tropas alemanas lograron avanzar considerablemente, aunque no pudieron apoderarse de las ciudades importantes como Moscú y Leningrado. De hecho, la contraofensiva soviética hizo que los alemanes abandonaran las afueras de Moscú en diciembre de 1941, mientras que Japón llevó a cabo el bombardeo de Pearl Harbor en Hawái. Este acontecimiento incentivó a Estados Unidos a declarar la guerra a Japón, mientras que Alemania e Italia le declararon la guerra a los norteamericanos. En los primeros meses de 1942, la Real Fuerza Aérea Británica bombardeó Colonia. Así, esta ciudad alemana se convirtió en el escenario de la primera batalla en suelo alemán. Las fuerzas aéreas aliadas también aprovecharon sus recursos para bombardear y atacar varias ciudades alemanas. Causaron una gran destrucción a su paso junto al triunfo en el norte de África, luego de la rendición del ejército germano. Las potencias del eje también reactivaron las ofensivas en la Unión Soviética, pero tuvieron que rendirse ante la contraofensiva. Los aliados llegaron a Italia y el Gran Consejo del Partido Fascista Italiano derrocó a Benito Mussolini. Por ello, las fuerzas armadas de este país tomaron el poder y negociaron la rendición frente a los anglo-estadounidenses. En cuanto a los alemanes en Italia, tomaron el control de la mitad norte y rescataron a Mussolini. En 1944, las tropas aliadas liberaron Francia y el ejército estadounidense cruzó hacia Alemania, seguido por las tropas soviéticas un mes después. Durante la etapa final del año se produjo la Batalla de las Ardenas, producto de un intento de Alemania para atacar Bélgica y el norte de Francia. Los aliados atacaron varias plantas industriales, entre ellas la del campo de Auschwitz, aunque la agresión nunca alcanzó las cámaras de gas. Con la llegada del año 1945, los soviéticos movieron sus piezas y lograron la liberación del oeste de Polonia. También obligaron a Hungría a rendirse. Continuaron los bombardeos y las tropas estadounidenses siguieron avanzando, hasta que en abril de este mismo año los aliados ya tenían la capital alemana completamente rodeada. Como resultado de los últimos acontecimientos, Hitler se suicidó y con este suceso Alemania se rindió ante sus enemigos en mayo, meses después que Mussolini fue asesinado en un intento de escapar a Suiza. Cuando el calendario dio la bienvenida a agosto, el ejército estadounidense usó bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, acabando con la vida de millones de civiles. Como resultado, Japón también se rindió y la Segunda Guerra Mundial terminó definitivamente. La guerra acabó después de la lucha de alrededor de 70 millones de personas, incluyendo las fuerzas armadas de ambos lados, tanto las potencias del eje como los países aliados. Como todo fin de la guerra fue un alivio frente a la destrucción, pero las consecuencias eran irreversibles. La Segunda Guerra Mundial, en minutos, tercera parte.
No importa el momento o el lugar, cualquier guerra tiene el poder de producir efectos devastadores. Sin embargo, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial superaron los estragos de cualquier otro conflicto bélico. La primera fue el descomunal número de víctimas, tanto militares como civiles. Los bombardeos, las torturas y el hambre se llevaron miles de vidas. Por supuesto, la muerte que representó el Holocausto es una de las cicatrices más notorias en la historia. Aunque la humanidad intentará olvidar esta tragedia, será una tarea compleja. Millones de judíos fallecieron en los campos nazis durante todo el desarrollo de la guerra, así como personas con discapacidades físicas y mentales. Precisar el número específico de víctimas de la Segunda Guerra Mundial es sencillamente imposible. La ruina casi completa de Europa fue otra de las consecuencias de este conflicto bélico. Ambos contrincantes se valieron de bombardeos que destruyeron casi todo el parque urbano, cuya recuperación fue un reto con inversiones económicas de gran magnitud. Al respecto, surgió el Plan Marshall, una iniciativa de Estados Unidos que se centra en el préstamo a bajo interés, junto a acuerdos comerciales y ayudas a fondo perdido. En cuanto al escenario político mundial, surgió el enfrentamiento de las dos nuevas superpotencias, es decir, la Unión Soviética y Estados Unidos. Esta situación también fue un efecto de la Segunda Guerra Mundial. Inició la competencia de ambas partes para influir a los demás países con sus sistemas de gobierno, el comunismo y el capitalismo respectivamente. A su vez, este panorama condujo al comienzo de la Guerra Fría. En lo que se refiere a Alemania, sufrió una división bastante radical. El país se separó en dos partes respondiendo a las ideologías de las dos nuevas potencias. Por un lado, la República Federal Alemana, siendo capitalista y bajo control europeo, y por otro lado, la República Democrática Alemana, en este caso comunista y con dirección soviética. Esta división fue aún más notoria en Berlín, a tal nivel que allí se construyó un muro con el objetivo de separar las dos partes y evitar que se fugaran desde la zona comunista con el destino a la parte capitalista. Este muro existió durante 28 años. Fue derribado en el año 1989. La descolonización fue otro de los efectos más representativos de la Segunda Guerra Mundial, ya que Europa perdió poder político y parte de su influencia. Su control sobre las colonias en el Tercer Mundo se deterioró irremediablemente. Esto generó las condiciones necesarias para que distintos procesos de independencia comenzaran. Europa perdió de forma definitiva su dominio mundial. Sin embargo, dentro de Europa continuaron las guerras. Francia se enfrentó a varias colonias de Asia, mientras que en Grecia y Turquía se produjeron guerras civiles. En contraste a esta realidad, la Segunda Guerra Mundial también contribuyó a que se produjera un nuevo orden jurídico y diplomático mundial, con la creación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), sustituyendo a la Sociedad de Naciones. Por otro lado, y como era de esperarse, la Segunda Guerra Mundial también generó terror como resultado del uso de la bomba atómica. La masacre que provocó en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki durante el ataque de las fuerzas norteamericanas quedó indeleble en el recuerdo de la humanidad. Fue la demostración principal del poder de la energía atómica. Otra de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue el inicio de la filosofía de la desesperanza en Europa. Los intelectuales comenzaron a cuestionarse de forma repetida cómo pudo surgir tal conflicto, especialmente por el panorama tan inhumano e inmensamente cruel que provocó. Estos cuestionamientos hicieron que germinara una filosofía basada en el nihilismo y la desesperanza, acompañado de la duda ante la confianza o la fe en la razón y el progreso. A esto se suman los estragos en la educación de todos los países afectados, como sucede durante todo el conflicto bélico. El nivel de insatisfacción con la vida también se redujo considerablemente. Era imposible que no sucediera de esta manera. No obstante, hay quienes encuentran en la Segunda Guerra Mundial un efecto positivo. Específicamente, este conflicto permitió que en Europa se materializara la construcción de las naciones, además del establecimiento de regímenes democráticos permanentes. De cualquier manera, la Segunda Guerra Mundial fue uno de los hechos más atroces de toda la historia, con causas complejas, un desarrollo aún más difícil y las consecuencias más lamentables.